que se cumple cada uno de los 10 axiomas. Y es importante observar que los vectores en R2 se han escrito como renglones en lugar de columnas. Aquí hay un ejemplo del axioma número 1 que vimos, donde X es igual a X1, Y1 y Y es igual a X2, Y2. Y estos están en el conjunto propuesto de aquí. Entonces, Y1 es igual a M por X1 y Y2 es igual a M por X2. Y X más Y es igual a X1, Y1 más X2, Y2, que es igual a también multiplicar por un escalar, que en el caso del escalar es la pendiente, el M, MX. Lo podríamos sumar al mismo tiempo o separar, que es el otro axioma. Y entonces encontramos que X1 más X2 en el elemento de X y M por X1 más X2 en el elemento de Y, ya que la igualdad de Y igual a MX más B está aquí. Entonces pertenecen al conjunto propuesto que se había dado, por lo tanto se cumple el axioma número 1. Esta es como la demostración de ese axioma. ¿Tienen dudas, muchachos? Es importante, si tienen dudas, que me digan luego, porque ahorita son puras literales, es un poquito más difícil, pero después ya que empecemos a trabajar con con las propuestas de conjuntos, ya vamos a entender un poquito más. Bueno, tenemos otro caso, por ejemplo, suponga que X y Y pertenecen al subconjunto propuesto, que está aquí, Y igual a MX, y menos por XY sería igual a menos por X MX. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicando por un menos. Acuérdense que habíamos visto esta propiedad del menos aditivo, de manera que menos por XY también pertenece al conjunto propuesto y X, MX más menos X por M menos X. Es nada más multiplicar ese menos por las X y al final va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, se está cumpliendo este axioma de tal manera que la resta del aditivo nos da 0. Ajá. Son los mismos axiomas que estuvimos viendo el día de ayer, los 10. En este caso solo se demuestran 2, pero vamos a ir viendo otros tipos de conjuntos propuesta y vamos a ir trabajando varios, ¿sale? Se los dejo tantito para que lo revisen. Bueno, continuamos. Después viene el conjunto de puntos en R2 que se encuentra sobre una recta, pero aquí la diferencia de esta recta es que no pasa por el origen. Es la diferencia del otro axioma. No pasa por el origen, constituye un espacio vectorial. Sea V el conjunto de elementos en X, Y, los cuales pertenecen a la ecuación de la recta Y igual a 2X más 1, X perteneciendo a los números reales. Es decir, que V es el conjunto de puntos que están sobre esta recta, que está aquí, por lo cual este conjunto no es un espacio vectorial, porque no se cumple la cerradura bajo la suma.
como sucede en el conjunto que no es espacio vectorial. Este es lo que acabamos de ver hace rato. Para ver esto, vamos a demostrarlo. Suponga que x1, y1 y x2, y2 están en este subconjunto. Es decir, cualquier número que ustedes le den aquí es a lo que se refiere este punto de acá. Entonces, x1, y1 es un punto, x2, y2 es otro. Vamos a demostrarlo. Entonces, x1, y1 más x2, y2 es igual a la suma de los dos elementos. Hasta aquí todo bien. Pero si el vector del lado derecho estuviera en el vector, se tendría entonces y1 más y2 igual a 2 veces x1 más x2 más 1, lo cual sería pues, 2 veces x1, 2 veces x2 más 1. Entonces, y1 sería igual a 2x1 más 1 y y2 a 2x2 más 1. De manera que y1 más y2 va a ser igual a cada uno de los elementos. Hasta aquí va todo bien, pero el problema es que al sumar el 1 más 1 al final, nos queda el elemento 2, por lo cual no pertenece a la ecuación de la recta. Y un ejemplo un poquito más fácil de entender, o sea, ya con números, sería 0, 1 y 3, 7. Es decir, proponemos valores que van a tomar en cuenta estas variables x, y. El primer caso sería 0 y 1 y el segundo caso 3 y 7. En sí, pues están en el conjunto, ¿no? Porque cumplen las dos condiciones. Son números reales, x, y, 0 y 1 y 3 y 7. Ya a la hora de hacer o la sustitución más bien, 0,1 más 3,7 sería igual a 3,8. Y esto no está en el conjunto planteado porque 8 es distinto de 2. Producto punto de 3 más 1. O sea, serían 6, ¿no? El punto que tenemos que ir corroborando es que todos los axiomas de los 10 que vimos la clase anterior se vayan cumpliendo. Al momento en que uno no se cumple, pues en automático la propuesta de puntos que pertenecen a ese no lo bota, no es un espacio vectorial. Entonces esta propuesta no puede ser un conjunto, más bien este conjunto no puede ser un espacio vectorial porque no satisface esa, esa condición. No es difícil demostrar que el conjunto de puntos en R2, que está sobre cualquier recta que no pasa por 0, 0, no constituye un espacio vectorial. Incluso ya está algo, no sé, como materializado y ya comprobado. Cuando ustedes vean que un conjunto de puntos en R2 que pasen por una recta que no empieza del origen, y en automático ya podrían determinar que no constituye un espacio vectorial por esta demostración que acabamos de hacer en literales y un ejemplo sencillo con números, ¿sale? ¿Dudas, muchachos? Todo claro, profe. ¿Mandé? Todo claro. Va, nada más se los dejo tantito para que lo copien. De todos modos, acuérdense que les mando la presentación, pero por si quieren anotar algo ahí como más específico, ¿sale?
Ok, continuamos. El conjunto de puntos en R3 que se encuentran en un plano, ya no estamos hablando de una recta, sino el conjunto de puntos en R3 en un plano que pasa por el origen, constituyen un espacio vectorial. Vamos a ver si es cierto o no. Entonces, el conjunto de puntos en R3, X, Y, Z, que se encuentran, los puntos, en un plano que pasa por el origen. Ok, entonces tenemos la ecuación del plano, AX más BY más EZ igual a 0 porque pasa por el origen. Ok, entonces esto es que V es el conjunto de puntos en el plano normal ABC y que pasa por el origen. El ejemplo 4 de aquí es el que está aquí, por si lo quieren referir. Los vectores se escriben como renglones en lugar de columnas. Bueno, están aquí. Eso no nos afecta mucho ahorita. Suponga entonces que tenemos a X1, Y1, Z1 y X2, Y2, Z2, que están en este subconjunto. Ok, entonces vamos a empezar a hacer los axiomas. El primer axioma, que es la suma, entonces los elementos con subíndice 1 más los elementos con subíndice 2, está aquí, empieza aquí, X1 más X2, coma Y1 más Y2 y Z1, Z2. Hasta aquí pertenece al subconjunto porque incluso si ponemos un escalar anterior a la suma, va a mantener sus elementos. O sea, no tenemos problema porque no tenemos un elemento aquí, que fue lo mismo que nos pasó cuando estábamos viendo en R2 el tema de la recta. Cuando tenemos que pasar por el origen, como no tenemos más que un cero, el cero aditivo no suma y mantiene las características de nuestro subconjunto. Entonces, aquí vemos que el axioma 1 se cumple y todos los demás axiomas se pueden verificar rápidamente. En el caso del axioma 1, que fue este de aquí, y después hicimos el, el escalar, aunque era el mismo A, puede ser el escalar aquí, y va multiplicando y al final vamos a obtener a X1. Si ese escalar hubiera sido 0, no hubiéramos tenido problema, hubiera multiplicado a 0, 0, 0, y si los mismos puntos que diéramos aquí fueran 0, pues también daría 0. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Todo bien? Vamos a continuar al que sigue. El espacio vectorial Pn, bueno, P subíndice n. CV, el conjunto con igual a P subíndice n, el conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a n a la t. Si P pertenece al subconjunto, entonces tendríamos aquí una función P de x, donde podríamos tener a n a la xn y esto hasta llegar al elemento a0. En el tema de polinomios, muchachos, realmente esto, bueno, ya lo vieron anterior en otra clase. Esto es simplemente llevar la disminución del elemento enésimo hasta llegarlo a 0, donde cada A es un número real y la suma de P de X de la ecuación más Q de X está definida de la manera usual, donde si Q de X es igual a B, igual la misma, pero con otra literal, es decir, P con elementos de A y Q con elementos de B, podríamos sumar entonces P de X más Q de X. Y aquí tendríamos la suma de esos elementos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo elemento X a la N y se pueden sumar. Si ustedes recuerdan, la suma en polinomios es únicamente válida si tenemos la misma literal elevada a la enésima potencia y que sean iguales. Y es lo que se ve aquí, realmente es lo que están sumando. Este es un elemento enésimo a la -1 y así sucesivo hasta llegar al elemento A0 más B0, ya sin ningún elemento en X.
es obvio que la suma de dos polinomios de grado menor o igual a n es otro polinomio del mismo grado, por lo que se cumple el axioma 1. Las propiedades del axioma 2 y del quinto al décimo son claras si se define el polinomio 0, que sería 0 por todos los elementos. Entonces, 0 pertenece al conjunto P subíndice n y el axioma 3 se cumple. Por último, sea menos P de X igual a menos los elementos, todos los elementos con signo negativo, se ve que el axioma cuarto también se cumple, con lo que P subíndice n también es un espacio vectorial real. No sé si tienen dudas, muchachos. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Se los dejo tantitito para que lo copien. Recording stopped. Recording in progress. Perdón, muchachos. Ok, entonces viene otro. Los espacios vectoriales, el conjunto en el punto 0, 1 y el conjunto en el punto AB. Entonces, CV, el conjunto con los puntos 0, 1, el conjunto de funciones continuas de valores reales definidas en el intervalo 0 y 1. Se define de la siguiente manera. F más G de X es igual a F de X más G de X. Y alfa de F por X igual a alfa, que es el escalar, por F de X. La suma de funciones continuas es continua y el axioma 1 se cumple y los otros axiomas se pueden verificar fácil si se pone el axioma 0. La función 0, evidentemente cualquier cosa que multipliquemos por 0 va a dar 0 y a su vez el negativo aditivo por X no tiene problema. Eso para el primer caso que es 0 y 1. Posteriormente, para A y B, el conjunto de funciones de valores reales definidas continuas en A y B constituye un espacio vectorial. ¿Dudas con ese? Y el espacio vectorial M subíndice NM, que está aquí, si el conjunto que pertenece a M subíndice N y M denota un conjunto de matrices de M por N componentes reales, entonces con la suma de matrices, multiplicación por
por un escalar usual, se puede verificar que M subíndice Mn es un espacio vectorial cuyo neutro aditivo es la matriz de ceros de dimensiones m por n. O sea, no tiene problema. El espacio vectorial matricial, digamos, de alguna manera, también está de esta manera constituido. Y por último, para el día de hoy, muchachos, tenemos un conjunto de matrices invertibles, ojo ahí, puede no formar un espacio vectorial. ¿Por qué? Bueno, sea S subíndice 3, el conjunto de matrices invertibles de 3 por 3, cuando hacemos, o más bien cuando elaboramos la definición de la suma A más B por A más B es igual a A por B y la transpuesta. Si A y B son invertibles, entonces A por B es invertible, de manera que el axioma 1 sí se cumple. El axioma 2 es sencillamente la ley asociativa para la multiplicación de las matrices. Los axiomas 3 y 4 se satisfacen con el 0, que sería igual a la matriz identidad de 3, porque es de 3, y menos A, que sería el aditivo negativo hacia la matriz, es igual a la inversa de la matriz. Sin embargo, A por B no siempre es igual a B por A. Solo en algunos casos se cumpliría esta parte. Entonces, el axioma quinto no cumple, no es un espacio vectorial. Si se fijan, todos los axiomas se cumplieron excepto uno. Con uno que no se cumpla, no podría ser espacio vectorial. ¿Sale? Pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, muchachos. Mañana vamos a ver unas operaciones y entre todos vamos a ir verificando si se cumple o no se cumple para ya pasar al siguiente paso, que ya va a ser, ahora sí, nosotros empezar a determinar nuestros espacios vectoriales. ¿Sale? Recording stopped. Muchas Bueno, gracias, muchachos. profe. Nos vemos mañana. Descansen. Gracias. Gracias, profe.